No hay nostalgia más peligrosa que la que impide seguir viviendo. Hay una escena hacia el final de Ready Player One que parece mínima, pero lo dice todo. Wade Watts, el protagonista, ha llegado al último nivel. Ya no hay enemigos que derrotar ni acertijos por descifrar. Solo queda una habitación, un hombre, James Halliday, el creador del Oasis. Y ahí, en ese espacio íntimo y melancólico, Spielberg nos recuerda lo que es fácil olvidar entre tanta referencia, explosión y adrenalina. Esto, al final, solo era un juego. Pero los juegos también pueden doler, pueden consumir, pueden volverse cárceles si olvidamos para qué fueron creados en primer lugar. Ready Player One es muchas cosas. Un festín visual, una carta de amor a la cultura pop, una distopía con corazón. Pero debajo de todo eso, hay una advertencia poderosa. No sobre la tecnología, sino sobre nosotros, sobre lo que hacemos con ella, sobre cómo a veces preferimos evadir el mundo real justo cuando más nos necesita. En el Oasis todos pueden ser lo que quieran, menos ellos mismos. La plataforma ofrece escape, poder, posibilidad, pero también fomenta el olvido. ¿Qué pasa cuando preferimos la simulación a la experiencia? ¿Cuándo la nostalgia se convierte en un producto más? Spielberg no juzga, pero sí observa con una mirada crítica. Y lo hace con una claridad que duele. Hay una diferencia entre recordar y vivir en el pasado. Como en E.T., los jóvenes aquí no son solo los héroes, son los únicos que aún sienten. IOI, la corporación enemiga, representa a esos adultos que ven en lo lúdico una mina de datos, una oportunidad de control. Pero Wade y sus amigos entienden que los juegos son puentes, no muros. Que jugar es una forma de estar juntos, no de alejarnos del mundo. James Halliday, por su parte, representa algo más trágico, un creador que se encerró en su propia obra, que se quedó solo en medio de un universo que él mismo diseñó para compartir. Su genio fue también su soledad. Lo tenía todo, menos a alguien con quien jugar. Y es ahí donde el fan, el jugador, cobra importancia, porque a veces hace falta alguien más joven, más libre, más valiente, para recordarnos lo esencial, que la vida no está en los puntos, ni en los niveles, ni en las referencias. Está en lo que sentimos, en lo que construimos con otros, en lo que elegimos amar fuera de la pantalla. Spielberg, con la maestría que lo ha definido por décadas, no solo nos lleva de la mano por un mundo digital lleno de maravillas, nos hace mirar hacia adentro, nos pregunta con suavidad y firmeza, ¿qué estás dejando atrás por no quitarte el visor? Y lo responde con una verdad sencilla y luminosa. Lo más valiente no es conquistar un castillo digital, sino apagar la consola y salir al mundo real. Porque el juego importa, pero importa más no olvidar para qué jugábamos en primer lugar. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como escucharon, vamos a hablar de Steven Spielberg, a partir de una de sus películas pues más recientes. La película más reciente que tiene es Los Fabelman. Está trabajando en nuevos proyectos, por ahí se sabe. Y pues nada, recientemente estuve dando una charla sobre Steven Spielberg y entre la mucha filmografía de él, dije, sí, cierto, quería hacer un episodio sobre Ready Player One porque es una película que me gusta mucho, es una película que me lleva a pensar en muchos sitios, como ya escucharon en la presentación de este episodio, y para ello invité, y aceptó la misión de manera muy gustosa, Román Rangel, programador del Festival de Cine Documental Documenta allá en Querétaro. Román, qué gusto tenerte por acá, de verdad me da mucho gusto saludarte. No, a ti, gracias por la invitación, Enrique. A mí siempre me gusta hablar de cine. Los podcasts creo que se han vuelto una muy buena ventana para charlar entre compas cinéfilos, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto y justamente una película que tenía rato que no veía, pero me gustó mucho. Entonces, esta película de Ready Player One del
del genial cineasta Steven Spielberg, que como sabemos, este año se cumplió el 50 aniversario de Jaws, de Tiburón, ¿no? Entonces, Ujú. pues, el papá del blockbuster moderno, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por invitarme. Exactamente, ya 50 años de Tiburón, los invito ahí, lo pondré en las referencias de este podcast, hay un episodio dedicado a Tiburón con el gran Rana Funk. Pero bueno, precisamente, querido Román, bueno, a mí me gusta mucho seguir tu cuenta de Twitter porque eres alguien que siempre comparte su trabajo y como tu trabajo es ver películas, pues nos compartes lo que vas viendo y siempre es muy divertido poder ver eso en tus redes. Y pues como luego lo que hago, o sea, pienso en, ok, voy a hablar de esta película, pero ¿a quién encuentro? Y me encontré por ahí un tuit en donde, pues hablabas bien de Ready Player One y pues dije, bueno, pues es la persona ideal, Román, para platicar de ella, porque Román es una película que siento que todavía no se ha sentado como en el gusto, ¿cómo decirlo?, más exquisito, ¿no? Inclusive de Ujú. quienes son fans de Steven Spielberg. Creo que sí, a nivel popular es una película que a la gente le gusta, pero creo que es una película a la que falta justamente analizarla de manera más seria. También como parte de esto que analizo, y no sé si quieras por ahí le entramos, a esta parte, digo, me duele decirlo, ¿no? Seguramente, digo, mi deseo es que nos dure tanto como Clint Eastwood, ¿no? Que sigue filmando. Pero pues bueno, Clint Eastwood se lleva despidiendo desde finales de los 90, inicios de los 2000 y sigue haciendo películas, lo cual agradecemos. Pero es parte de esta última etapa de su filmografía de Steven Spielberg que también se siente muy distinta obviamente a la primera, a la quizá más popular de mediados de su carrera, pero está en una etapa muy reflexiva, como buen cineasta ya también de la tercera edad. Este año va a cumplir 79 años. Entonces, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Forma parte de ese momento de su filmografía, Román. Sí, es curioso cuando analizamos la obra crepuscular de estos cineastas. O sea, yo soy de la idea de que hay directores que todavía pueden hacer grandes obras en sus 80 o incluso 90 años. Como mencionabas, Clint Eastwood, creo que Jurado número 2 me pareció una obra interesante. Mm. Y que bueno, yo no suscribo a la idea de Tarantino del retiro prematuro, ¿no? De 10 películas y ahí les dejo el legado. Creo que Steven Spielberg, justamente con The Fablemans, que pues es su película claramente más autobiográfica, porque pues literalmente la historia de sus padres, ha hecho cosas muy interesantes y muy diversas a lo largo de estos últimos años. Sé que la recepción de Ready Player One no fue uniforme, no fue una celebrada por todos como un gran regreso en forma a las grandes películas de aventuras que había hecho Spielberg, como Indiana Jones o Jurassic Park, que pues, son obras como que más universalmente celebradas. Sin embargo, creo que a mí me gusta mucho ver a Spielberg en modo ciencia ficción, futuros distópicos. Ready Player One me gusta mucho, pero creo que no le llega, por ejemplo, a una de sus obras que para mí son de las más memorables, hablando de estos temas, que es Minority Report, Ujú. ¿no? Una película que adapta a Philip K. Dick y es muy Spielbergiana también. Entonces me parece una obra que también informa mucho sobre el momento en que vivimos y cómo la gente, pues ahora sí que la tecnología se ha vuelto un parte de nuestra vida, ¿no? Cómo interactuamos con la tecnología es creo que uno de los temas de Ready Player One y me gusta que también es basado en una obra, un libro, una obra literaria muy popular de Ernest Cline, que también con esta película adapta el guión, ¿no? Él mismo, que a menudo eso causa ciertas polémicas, ¿no? O sea, cuando el mismo autor adapta su obra, pero qué tanto también cuando alguien más adapta la obra de otro autor y qué tantos cambios hay de la novela original, etcétera. Entonces me parece como interesante. Otros casos en el cine donde un mismo autor ha adaptado su obra, creo que está el ejemplo de Lolita, ¿no? De Stanley Ujú. Kubrick, que a mí no me gusta la película, me gusta mucho el libro de Nabokov, pero no me gusta la película de Lolita porque yo
y es muy mi visión personal, no sé quién más podrá estar de acuerdo. Se me hace un libro que cuando hablan de libros imposibles de adaptar, Lolita es un libro imposible de adaptar, tanto por el retrato de una muchacha, ¿no? De esa edad, que en el cine sería visto como algo, pues, semipornográfico, ¿no? Tener una menor de edad actuando en estas escenas eróticas, pero también la idea de adentrarnos en la mente de un personaje tan pues de un pederasta, ¿no? De alguien como el protagonista de Lolita, siempre siento que es muy difícil, ¿no? De articular ese tipo de emociones en el cine, ¿no? Que es un medio mucho más literal. Pero bueno, ya me estoy desviando mucho del tema que es Ready Player One. No, no, no te preocupes, querido Román. De hecho, justamente esa es la idea, ¿no? O sea, sé que esta charla nos va a llevar por caminos muy inesperados, como también resultan los propios caminos y misterios, tanto de la novela como de la adaptación cinematográfica. Pero uno de ellos es, pues, dónde poder ubicar la filmografía crepuscular de Steven Spielberg. Podríamos irnos, no sé, a decir, ¿sabes qué? A partir de los 60, 65 años de edades donde podríamos justamente encontrar esas películas crepusculares, o podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos a revisar las películas de los 2000, ¿no? Que por ejemplo dan inicio con Inteligencia Artificial, una película que también valdría mucho la pena volver a revisar, sobre todo con todo lo que está sucediendo ahora, o temáticamente, ¿no? Porque sí se siente Ready Player One como una película de alguien sabio, ¿no? Y estoy acudiendo al tema de la sabiduría, de todo este conocimiento acumulado, que da la experiencia, que dan los años, de alguien que está hablando y también que está volteando a ver su propio legado. Ahí es donde también ubico a Ready Player One. Y bueno, sobre el tema del libro, sí, una película basada en un libro no es la primera película basada en un libro. La propia Tiburón que ya mencionabas cuenta, con 50 años. La película está basada también en un libro. Es algo que Steven Spielberg también ha hecho, El color púrpura, Jurassic Park, ¿no? Inclusive ha hecho como secuelas de libros, ¿no? Como Hook, por así decirlo. Entonces es alguien que también le gusta ese universo, esta novela de Ernest Cline, que yo no conozco, o sea, yo no he leído el libro. Sé que es un libro que es muy popular, sobre todo en la cultura pop, pero ahora que hablabas del tema de la adaptación, también fue un libro, se compran los derechos por ahí de 2010. Como ya mencionaba, se involucra el propio también Ernest Cline en la adaptación del libro para la película, pero tenía una complejidad muy fuerte, que era el tema de los derechos de autor, ¿no? Que era, Mm. pues, toda la introducción de todos los personajes y, pues sí, todas las propiedades intelectuales, que también es un tema que, ahora que estamos con el asunto de la inteligencia artificial, pues es un tema que está ahí presente, ¿no? ¿A quién pertenecen las obras? Puedes usar las obras de alguien más para hacer otras cosas. De alguna manera también está ese elemento en la dificultad de la adaptación. Yo no sé si tú has leído el libro, porque también siempre me da mucha curiosidad de saber, qué tanto queda fuera, qué tanto queda, del propio cineasta, ¿no? Y siendo Spielberg, seguramente hay mucho de Spielberg en su adaptación cinematográfica. Recuerdo haber empezado a leer el libro porque alguien me lo prestó. Yo confieso, no soy un lector ávido, yo no leo tantas novelas como quisiera, pues mi Ves tiempo se divide demasiadas entre ver películas. películas. Exacto, entonces por eso me cuesta trabajo. Sin embargo, algo que definitivamente no me gusta hacer es leer una novela antes de ver la película que está basada en la novela. Prefiero leer la novela después de verla. Eso hice, por ejemplo, con El Lobo de Wall Street de Scorsese, que el libro está aún mucho más loco que la película, y se nota que ahí el mismo autor, que es Jordan Belfort, que hizo su autobiografía, yo creo que echándole demasiada crema a sus tacos. Pero recuerdo que alguien me prestó este libro de Ready Player One. Lo empecé a leer, de lo que leí, porque no lo terminé de leer. Me parece muy similar y creo que la película de Spielberg es muy fiel. Pero también el libro tiene una secuela que es Ready Player 2, que creo que no fue tan bien recibida y que por ahí se habló de la posibilidad de adaptarla al cine igualmente, ¿no? Eh, pero yo creo que siempre es como tratar de leer un libro y compararlo al cine.
siempre en general deja mal parado al cine. La lectura generalmente es como mucho más compleja, dramáticamente, psicológicamente, entonces pues difícilmente ha habido, aunque ha habido adaptaciones estupendas, pero yo creo que en este caso, porque una de las críticas que he leído de la gente que no le gusta la película es que ser un cine tan referencial, en este caso hasta autorreferencial, porque hay muchos elementos de otras películas de Spielberg dentro de Ready Player One, se sintió para muchos muy vacío, ¿no? Inclusive haciendo alusión al cine de su amigo Stanley Kubrick, que estaba colaborando antes de su muerte con inteligencia artificial, pero hay un momento en Ready Player One donde visitan la locación del Resplandor, ¿no? De The Shining, hablando de adaptaciones literarias polémicas. The Shining famosamente es odiada por su autor original Stephen King, ¿no? Porque pues Kubrick le cambió cosas. Pues bueno, esto de las adaptaciones y los derechos de autor y todo, creo que es un tema muy interesante hablando de Ready Player One por todos los como nodos, ¿no? Que hay, que podríamos ir como el Inception, ¿no? Así como de la adaptación, de la adaptación, de la adaptación. Y a mí es lo que hace que la obra, para mi gusto, no se trate solo de homenajear el cine o la música o la cultura pop de los años 80, porque pues en realidad esa es la base de este mundo virtual que crean, todo el homenaje con el personaje de Halliday y lo que le gustaba a él, ¿no? Pero más que nada a mí lo hace como, pues un recorrido de nostalgia, que creo que es parte de mucho de los temas de Spielberg, la nostalgia y la nostalgia infantil también con el cine que hizo con Amblin, ¿no? Desde E.T. y los Goonies, que aunque no dirige, produce y demás. Entonces yo creo que de alguna manera esta es una obra crepuscular que también busca retomar cosas que pues le han apasionado a Spielberg casi desde el inicio de su carrera, ¿no? Y lo hace de una manera muy divertida, muy irreverente y sin olvidar nunca que lo que estamos viendo, si lo queremos también reducir a la esencia, es otra historia más del camino del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? Tenemos un chico que es el elegido, ¿no? Y la misión, la búsqueda, pues es la llave, ¿no? Para controlar el oasis. Entonces, es una historia que la hemos visto muchas veces, que podría considerarse un tanto predecible, ¿no? O con muchos clichés, pero la manera en que la dirige Spielberg, para mi gusto, la hace muy fresca. Sí, bueno, sí, obviamente el camino, el viaje del héroe analizado por Campbell. A ver, el personaje se llama Percival, ¿no? Que pues Ujú. proviene de la leyenda artúrica, que también es uno de los grandes ejemplos del viaje del héroe, ¿no? Pues sí, o sea, encontramos esta estructura, como bien dices, pues sí, básica en su narrativa. Me interesa lo que reflexiona sobre el tema de la nostalgia. Y la verdad es que lo estaba pensando y dije, ya lo voy a decir, no lo voy a decir, porque es lo que a mí me genera el corazón de la película. Em, sí, sí está haciendo la revisión sobre el tema de la nostalgia, pero creo que también es una reflexión sobre el tema de la nostalgia, ¿no? O sea, es inclusive, y quizá aquí puede ser una percepción muy personal, pero inclusive una especie de ensayo sobre la nostalgia, porque justamente con todos estos productos, ¿no? Porque además son productos, son marcas que como adultos consumimos, ¿no? Yo siempre digo, no sé de qué generación seas, querido Román, pero yo digo que provengo de una generación que fue la generación que ya se nos insertó el chip del capitalismo, ¿no? Porque crecimos con los McDonald's, con las cajitas felices, con los juguetes de las películas, ¿no? Eh, y yo soy de finales de los 80, crecí como niño en los 90. En México en particular, con toda la apertura del Tratado de Libre Comercio, llegan todos esos productos que antes no tenían esa facilidad, ¿no? Por ejemplo, los fans de Star Wars de la primera trilogía cuando eran niños, pues tenían que tener juguetes nacionales, ¿no? O quien podía tener la posibilidad, pues quizá que alguien le trajera de fuera, pero nosotros ya teníamos eso, o sea, ya estaba la posibilidad de eso y con el tiempo, pues hasta los estrenos casi simultáneos de las películas, el nacimiento de todas estas salas que empezaron con Cinemark, Cinemex, lo que se convirtió Cinépolis, ¿no? Em, y todo eso finalmente como que tenemos ese chip. Ahora, vivimos en una época en la que, pues sí, otra vez viendo Ready Player One, volvemos a tener la música ochentera, tenemos todas estas presencias de marcas y demás, pero
pero la película, el corazón de la película es también, vale la pena toda esa nostalgia que nos están vendiendo todavía. O sea, al momento en el que estamos haciendo este episodio, está la séptima película del universo de Jurassic Park, ¿no? Ujú, Que sí. explota esa nostalgia, ¿no? O sea, que la explota. Y acaba de estrenarse la live action de Lilo y Stitch y se acaba de estrenar el live action de cómo entrenar a tu dragón y pues, seguramente vendrá uno de Shrek y que también como que dices, bueno, pues si ya está la animación y la animación es muy bonita y es casi perfecta, entonces, pero esa es la explotación de esa nostalgia, ¿no? Vivimos en una época y creo que la película justamente está cuestionándose eso, sí usando eso, pero el corazón es, ¿vale la pena esa reflexión? Digo, ya ahorita te menciono otra cosa que he pensado relacionada a Ready Player One, pero va conectada con esto. Sí, o sea, yo creo que hay una crítica ahí, porque justamente al final, digo, para quienes no la han visto, digo, voy a spoilear, es una película que ya tiene unos años de haberse Sí, ya estrenado, por tiene favor, 7 años. véanla. Pero pues al final, ya cuando obtienen el control del Oasis para la secuencia final, donde deciden que el Oasis no va a estar abierto en todo momento, como siempre tenía todo el mundo acceso a él a todo momento, eh, creo yo que también es una decisión consciente de advertir sobre los peligros de estar atrapado en la fantasía de la nostalgia, ¿no? En este elemento donde nos olvidamos de vivir la realidad y nos perdemos en los recuerdos de lo que nosotros consideramos, al menos en nuestra psique, ¿no? Es un momento de felicidad pura que se remonta a nuestras infancias, ¿no? Ahora que mencionabas de la generación, digo, yo nací en el 85, creo que somos muy Sí, similares. sí. Entonces, mi pubertad, adolescencia fue en los noventas. Yo me considero un hombre de los noventas porque fue una década que a mí, en lo personal, también recuerdo con mucho gusto. Eh, pero también entiendo el por qué ciertas marcas continúan a la fecha porque empiezan a tocar como estos dejos de nostalgia para distintas generaciones, ¿no? Star Wars representó algo para aquellos que la vieron en el 77, pero también representa algo para mí, quien vio las ediciones especiales reestrenadas en salas de la trilogía original en 1997, ¿no? Marcando los 20 años del estreno del original Star Wars, ¿no? Y ya eran versiones cambiadas, el mismo George Lucas, ¿no? Con estas actitudes de le voy a agregar escenas, le voy a agregar efectos especiales para corregir cosas que no me gustaban, cosas que también han generado sus polémicas, porque muchos fans quieren la experiencia pura, ¿no? Quieren verlo como lo vieron en esa sala en 1977, que ya no puede ser, ¿no? Y también recuerdo el estreno del episodio 1 en 1999 que causó furor. Y digo, hubo la polémica de que quienes sintieron una decepción enorme, pero yo la fui a ver 4 veces al cine y compraba los juguetitos y la compré en VHS, la compré luego en DVD, la compré luego en Blu-ray y aunque la película le podemos criticar muchas cosas, pero definitivamente tocó este nervio en la cultura popular. Entonces, yo creo que también hay algo aquí en este comentario sobre decir, diviértanse, ¿no? O sea, creo que la misma película de Ready Player One es, estoy haciendo una película divertida, ¿no? Que se pueda gozar, pero también hay que reflexionar y creo que hablando de las secuelas, reboots, remakes en live action, todo lo que ahorita se está haciendo para explotar la marca lo más posible, creo que se siente también un cine hecho por comité, que eso Mm. es algo que Steven Spielberg, a mi parecer, rara vez se siente, ¿no? Hay idiosincrasias autorales, ¿no? Que podríamos dedicar episodios enteros a hablar, por ejemplo, de las películas de superhéroes que se sienten que vienen de una visión personal y aquellas que se sienten hechas como por un comité que solo quiere hacer, pues, como lo equivalente a un episodio serializado de Disney Plus, ¿no? En el cine. Entonces, pues creo yo que Ready Player One, lo mismo me pasó un poco hablando de paralelos con la película de Tron Legacy de Joseph Kosinski, que a mí me encantó en lo personal. Yo no tenía mucho afán a esa primera Tron, es antes de mi tiempo y digo, también viéndola en tiempos modernos, es una película que aunque visionaria, tiene efectos pues bastante limitados visual, ¿no? Pero yo recuerdo ver Tron Legacy en IMAX 3D,
una de las experiencias como más espectaculares que yo he visto en una película porque visualmente el 3D luce muchísimo, el soundtrack de Daft Punk, que a mí siempre me ha gustado muchísimo desde niño, me pareció increíble y me gustó mucho también esta historia que tiene como que vasos comunicantes con Ready Player One si nos ponemos a pensar también en el mundo de Tron, también como un mundo virtual donde uno se pierde, ¿no? Eh, pues me parece como interesante que también hasta en esa película hay una especie de crítica del entorno virtual con el mundo real. Pues sí, es que a ver, justamente para ahí era un poquito lo que quería platicar, querido Román. Mencionas varios elementos y a ver, voy a mencionar dos textos que me llaman mucho la atención. Cuando yo vi Ready Player One recientemente, hace unos años otra vez, y que surgieron estas ideas, yo veía este personaje Halliday, que es el creador de este universo, en donde la gente se está perdiendo, o sea, vive en él, ¿no? O sea, ese es el corazón también de la película, esa crítica a la vivencia en el mundo virtual, más allá de lo que se va viviendo en el mundo real, ¿no? El personaje Percival conoce una chica que además es también la que de alguna manera, pues le va cuestionando eso, ¿no? O sea, le dice, a ver, es que tú estás muy preocupado por tu mundo virtual, pero en realidad están sucediendo cosas en el mundo verdadero que, pues merecen la atención, ¿no? Y bueno. Si lo ponemos en nuestra propia realidad, pues, hay muchísimas cosas de la vida real que merecerían y exigirían nuestra atención, ¿no? No solamente en México, sino en el mundo. O sea, si también lo llevamos a ese análisis, también sería muy interesante ver qué tanto, digo, sé que nosotros nos dedicamos a esto y de repente luego me piso un poco los talones y los callos, pero qué tanto estas industrias de entretenimiento también funcionan como una distracción frente a los problemas que están sucediendo, ¿no? Entiendo también el otro elemento que es el de los documentales, precisamente, el de todas estas otras formas de verlo, pero me refiero a estas industrias masivas, ¿no? Mencionaste tú Disney Plus, yo no fui, o sea, me refiero a que porque yo siempre soy muy crítico con Disney, ¿no? Eh, pero entonces nos encontramos en eso. Ahora mencionas un personaje que sí, aparece en mi mente justamente cuando se menciona a Halliday, que es George Lucas, ¿no? Eh, yo cuando vi a Halliday pensaba en George Lucas. O sea, lo pensaba como una especie de, digo, sé que es un personaje que nace en la novela de Klein, pero pensando en Spielberg, su gran relación, ¿no? Siempre ha sido muy particular la amistad entre los dos, porque Spielberg siempre ha sido como el fan de Lucas, ¿no? Es el que le dice, eres un gran cineasta, siempre lo ha impulsado. En el momento de las precuelas, el propio Lucas también acude a que Spielberg pues vea lo que está haciendo. Spielberg genuinamente dice, es genial lo que está haciendo George Lucas, ¿no? Mucho antes de que hubiera, pues sí, todo ese odio y malestar que hubo con las precuelas. Recientemente se acaba de estrenar el episodio 3 en las pantallas grandes, escuchan ese episodio también, y a mí me parece una película redonda, inclusive lo dije en ese episodio y sé que también voy a pisar callos a mucha gente, a mí me parece la mejor película de las Star Wars originales, que son las seis, así las cuento, ¿no? Las seis de George Lucas. Em, pero entonces tenemos a este Lucas que en su vida personal sí termina siendo absorbido por Star Wars, ¿no? En ese mismo episodio reflexionaba con mi invitado Román que lo que yo también sentía, o sea, que cuando vende George Lucas a Disney, Star Wars, es un momento de libertad para él. Obviamente, como cuando te separas de una pareja que te resulta tóxica, pues te duele soltarla, ¿no? Y entonces tienes ahí como ha tenido sus entrevistas Lucas, en donde medio dice, híjole, se lo vendía a unos esclavos, ¿no? No sé. Entonces, pero sí siento esa libertad, o sea, sí siento que fue alguien que se liberó. Entonces, y luego la otra parte, ¿no? La explotación de la marca, ¿no? Todos estos productos que hay que te cuestionan y dices, ¿es realmente Star Wars? O sea, veo Andor y más allá de si está bien hecho y la historia y demás, digo, ¿es Star Wars o podría ser otra cosa? O sea, quitémosle los personajes de Star Wars, ¿podría funcionar como otra cosa? Totalmente. O sea, no necesariamente, o sea, yo así como que hago el filtro de si es Star Wars, ¿no? Y digo, no, porque podría ser otra cosa y podría ser buena, o sea, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Simplemente digo, ¿es eso?
Pero entonces nos venden todas estas cosas de la nostalgia justamente para explotar eso. Y me acuerdo de un video de George Lucas en donde lo aborda un fanático y le dice, ay, Lucas, podría ser yo, ¿eh? ¿Me puedes firmar esto y no sé qué? Y Lucas como que se voltea medio molesto y le dice, haz tus cosas. O sea, crea tus cosas, ¿no? En lugar de estarme alabando, ¿no? Casi, casi así le dice, crea tus cosas. Y bueno, lo que voy es con estos dos textos, uno que justamente cuando pensé lo de Lucas dije, bueno, seguramente alguien más lo ha pensado, y me encontré justamente con un texto de Emily St. James de la revista Vox que dice, George Lucas no aparece en Ready Player One, ¿o sí? ¿No? Y entonces maneja un poco esa tesis, ¿no? Eh, y justamente menciona eso, ¿no? O sea, que quizá también puede ser una especie de reflexión sobre su amigo. Y el otro texto, y es sobre este tema de la nostalgia, y que decías también de que, pues si es que quiero vivir la experiencia más pura de eso, recientemente se reestrenó la versión original de Star Wars, como es el nombre original de la película en 1977 con camino a lo que viviremos en 2 años, que seguramente será el regreso de todas las películas de Star Wars a las salas. Y el artículo se llama, De niño pensaba que Star Wars era la película más grande jamás filmada. Ahora creo que luce terrible. Es un texto de Robbie Collin, está en The Telegraph, y justamente reflexiona un poquito eso es que los cambios que le hizo George Lucas a las películas originales creo que sí eran importantes para que no se viera tan de cartón y tan como se ve la película sin los cambios, ¿no? Es muy interesante ese texto y también nos lleva un poco a reflexionar eso, porque otra vez nos pone a Lucas como ese personaje que pues también era muy avanzado para su época y dijo, bueno, eso no es lo que yo quería, lo hice porque tenía, eso eran las herramientas que tenías en ese momento, pero por eso también reflexiono que realmente el universo que él quería contar, pues está y se enriquece mucho con las precuelas, ya con la tecnología a su disposición. Te lancé muchas cosas, querido Román, pero es lo que activa una película como Ready Player One y lo que también me compartías. Sí, o sea, es una fascinante discusión porque justamente creo que el problema del fan, donde yo me debo incluir ahí, pues soy fan, Sí, es que no somos. sabemos, somos fans, pero no sabemos cuándo dejar ir, ¿no? A mí George Lucas siempre me parece una figura cuya relación personal es un poco de amor-odio. Eh, yo crecí con Star Wars, pero sin embargo, en años más recientes me he como alejado de todo lo del universo Star Wars y no dudo que Andor sea muy buena serie, yo no dudo que hay buenas películas dentro de las Star Wars con la adquisición de Disney. A mí me gustó Rogue One, por ejemplo, me pareció una película bastante notable, pero a mí ya me cansó un poco porque George Lucas lo ha dicho y varias veces y creo que es algo que también el público ha resentido en ese aspecto que es, yo hice Star Wars como una obra para niños, ¿no? Y hay gente que interpreta eso como algo, como si fuera un producto menor, ¿no? Como condescendencia, ¿no? Ay, es para niños chiquitos, pero ¿cómo? Si Star Wars me cambió la vida, ¿cómo puede ser algo para niños? Ojo, hay cosas, productos familiares o infantiles de mucha profundidad. No quiere decir que algo infantil sea algo soso como los Minions, ¿no? O algo condescendiente o algo estúpido, vulgar, ¿no? O sea, creo que Star Wars estaba diseñado para un público donde George Lucas, cuando él era joven, se crió con lo serializado, ¿no? El Flash Gordon, ¿no? O las aventuras que se publicaban en los periódicos de manera serializada. Todo eso está en el ADN de Star Wars y está en el ADN de Indiana Jones y demás, pero son cosas que Spielberg y Lucas reinterpretaron en su vida adulta a través de la nostalgia, que filtró a través de su cabeza y hicieron algo nuevo. Pero los fans no saben dejar ir y no saben crear algo nuevo, ¿no? Que creo que va hablando de la anécdota que dices, ¿no? De George Lucas diciéndole eso al fan. Y para mí, Star Wars es algo que yo, en lo personal, dejé de seguir porque me pareció que todo lo que contó George Lucas ya se contó y ya se contó de la mejor manera, ¿no? Eso no quiere decir
que el Mandalorian y Grogu, que es la película que se va a estrenar el próximo año, que sabemos que es como una especie de spin-off de la serie del Mandalorian que tuvo mucho éxito, no vaya a ser buena. No, no estoy diciendo eso. A lo mejor es una aventura muy bien hecha, ¿no? Con grandes efectos, grandes momentos y personajes, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente yo creo que estamos a nivel generación, ¿no? Que ahorita con Stranger Things, por ejemplo, en la televisión, que también trajo de vuelta la nostalgia ochentera, estamos como atrapados como en esta especie no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero como un lugar donde no nos permiten salir, ¿no? Es como un limbo donde estamos destinados solo a repetir las mismas fórmulas y ver Jurassic Park. Yo, por ejemplo, tenía 8 años cuando vi la primera Jurassic Park en salas, en 1993. Y esa película es de esos momentos que a mí me cambió la vida. Yo juraba que esos dinosaurios los habían revivido. Yo no sabía nada de efectos especiales, ¿no? Estaban en pañales los efectos digitales. Ya habíamos tenido Terminator 2 y otras obras que utilizaban efectos digitales, pero nada como Jurassic Park. Pero además de lo técnico, Jurassic Park cuenta una historia increíblemente bien contada acerca de los peligros, otra vez, de utilizar la tecnología y tratar de revivir, en este caso, dinosaurios, pero también de caer en la nostalgia con el personaje de Hammond, que estaba tan obsesionado con hacer un parque de diversiones que no sabía las consecuencias. Y todas las películas subsecuentes de Jurassic Park, incluido The Lost World que hizo también Spielberg, repiten el mismo motif, ¿no? Repiten lo mismo una y otra vez. Siempre hay alguien que no aprende la lección y quiere revivir los dinosaurios o usar los dinosaurios, ya sea para cuestiones militares, ya sea para cuestiones de dinero, pero siempre caemos en el mensaje repetido y eso para mí es, pues, en mi personal, me cansa, ¿no? Porque eso no debió haber habido otro Jurassic Park, ¿no? Igual es mi opinión sesgada. Y otra vez repitiendo, me gustó Jurassic World, por ejemplo, me gustó hasta ciertas cosas de Jurassic Park 2 y 3, no todo, pero yo por mí me gustaría ver historias nuevas. Pero también eso nos lleva a la pregunta, ¿se pueden crear nuevas historias o ya todas las historias se han contado antes? Sí. ¿No? Wow, mira, no había visto ese análisis de Jurassic Park, me parece muy interesante, porque además hay que recordar que el personaje de Hammond es interpretado por un director de cine, ¿no? Entonces, pues de alguna Actor y manera, director. actor y Ujú. director, ¿no? Pero finalmente, pues también podría ahí haber una lectura un poco de ello, ¿no? Y luego, a ver, y otra vez con el tema de Lucas, o sea, sobre todo lo que le añade la trilogía de las precuelas es este tema, y lo ha dicho Lucas, de que es una trilogía sobre el costo de no dejar ir, ¿no? Es precisamente lo que lleva a Anakin a convertirse en Darth Vader, ¿no? O sea, no puede dejar ir a su ser amado y esa es la tragedia, ¿no? Entonces es irónico, como diría Palpatine, ironic, precisamente que una película que habla sobre el dejar ir, no la dejemos ir, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que mencionas. Yo sí, siempre en este podcast hablemos de Star Wars, la verdad es que algo que me ha perseguido mucho y porque lo he analizado mucho, eh, pero me gusta tu visión, o sea, esa idea de, pues sí, fue algo que me gustó en ese momento, fue algo que me impactó en ese momento, no sé, o sea, es algo que también nos lleva a mucha gente a dedicarnos a lo que nos lleva, pero ya, o sea, move it, ¿no? O sea, continuemos con los caminos y sigamos haciendo cosas. Es interesante también lo que mencionas sobre el tema de los niños, o sea, mucha gente se ofende de eso. Yo trabajo con niñas y niños y la verdad es que les aprendo muchísimo, me llevo maravillas con ellos y se nos olvida finalmente, a ver, quienes son condescendientes pues, son quienes hacen películas, como mencionas, que los tratan como, pues, como tontos, la verdad. O sea, hay muchos que hacen productos para niñas y niños que los subestiman, ¿no? Y que dicen, no, es que no podemos hablar de eso porque son niñas y niños. Y dices, ¿por? ¿No? O sea, que no viven en este mundo, un poquito como lo que le pasó a Guillermo del Toro con Pinocho, ¿no? O sea, decía, pues es Ujú. que, pues sí, los niños se van a enterar de la muerte, ya sea viendo Pinocho o cuando se les muera su perrito, ¿no? O sea, no es que no formen parte de este mundo, ¿no? Y hay muchas películas, sobre todo con estos tonos comerciales, que, pues sí, son muy condescendientes porque lo que están cuidando es
es la marca, el producto, ¿no? Que sea algo accesible y que pueda seguirles trayendo mucho dinero. Pero justamente, y regresando a Ready Player One, la película también está reflexionando sobre eso. El último reto es la reflexión sobre que lo entretenido es el juego, ¿no? Es divertirte, es pasarla bien en eso, ¿no? Obviamente, pues como siempre nos sucede con la famosa dopamina, si algo nos gustó, pues queremos regresar a eso todas las veces que podamos, porque pues, se vuelve adictivo también, ese es un tema, ¿no? Y bueno, esa también es la reflexión que hace Ready Player One, ¿no? O sea, se puede volver tan adictivo que te olvidas de eso que está alrededor, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice el personaje de Wade cuando está abrazando al personaje de Artemis, a Samantha, y le dice, es que todo es tan tranquilo, ¿no? Es todo tan silencioso, todo pasa tan lento aquí, y está hablando del mundo real, como cuando uno ve una película en donde hay un amanecer y de repente dice uno, es que no está pasando nada aquí, y dices, no, espérate, está pasando un amanecer, o que cuando ves un amanecer también te desespera el ritmo de ese amanecer, y pareciera que sí, ¿eh? Porque pues también es lo que nos lleva a herramientas como el WhatsApp, en donde aceleras la voz de las personas. Estos propios podcasts, hay gente que los consume a 2, 3 de velocidad porque no sé, es toda una interesante reflexión que sí está también conectada en Ready Player One. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Hablando esto del ritmo, ¿no? De cómo nos hemos acostumbrado gracias a la modernidad y los jóvenes, lo que ahorita están viviendo, pues creo que una red social de la cual yo no formo parte es TikTok, ¿no? Y muchos de los chavos, pues, no solo consumen ahí su entretenimiento, sino hasta dizque les dan tips para la vida, que yo siempre desconfío cuando alguien me dice que lo vio en un TikTok. Pero un fenómeno también que se me hace muy interesante y sin citar el enojo de mi ídolo David Lynch cuando le decían que pensaba de ver una película en celular. Pero se me hace curioso este fenómeno de partir una película en microdosis de TikTok, ¿no? Donde puedes ver como en 30 TikToks una película de hora y media o similar. Entonces yo la verdad digo, wow. No suscribo a esa idea. Alguien que como yo a lo mejor soy de otra generación y soy más purista en cómo consumo mis películas, pero también se me hace que gracias a que yo también doy clases y digo, más que nada a universidad, pero aprendo mucho de los jóvenes y me doy cuenta que TikTok también puede ser, tal como cualquier red social puede serlo, un lugar de mucha creatividad, de mucha innovación, de mucho darle vuelo a la imaginación, y hay gente que está haciendo TikToks muy padres, ¿no? Que me ha tocado ver cuando me los comparten, y, y de hecho yo también he cambiado un poco, recuerdo también cuando empezaban los famosos Vines, estos videos de la plataforma Vine ya extinta, donde a mí me daba un microinfarto cada vez que veía un video en vertical, ¿no? Odio los videos en vertical, y yo decía, quiten eso, ¿no? Video vertical, ¿qué están pensando? Y de hecho he visto cosas desde esos tiempos donde he dicho, hay cosas muy originales que se pueden hacer en video vertical, inclusive hay festivales de cine de video vertical, ¿no? Quizás no para ser consumidos en la pantalla grande, pero pues para ser consumidos en la pantalla de un celular, que es donde la mayor parte de la gente pasa muchísimas horas de su tiempo, de su día, ¿no? Ya sea por trabajo o por ocio, pero ahí pasamos mucho tiempo. Entonces, hablar también de el vehículo donde nosotros consumimos contenido, también de por sí hay un mensaje ahí, ¿no? Sabemos que el cine es una maquinaria de mensajes, ¿no? Es una maquinaria también de propaganda. Y muchas de las películas estadounidenses traen esa maquinaria,
propagandística, ¿no? De por qué siempre pasa todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué los aliens siempre aterrizan en Washington, ¿no? ¿Por qué los héroes siempre son el ejército estadounidense, ¿no? O hasta incluso la gente que vive en los pueblitos rurales siempre son muy heroicos y valientes y quieren salvar el mundo. Y cuando en México hacemos una película, pues todos vivimos como jodidos, ¿no? Entonces también ahí habla mucho sobre cómo vivimos en los países respectivos a través del cine y creo que regresando al cine de Spielberg se le acusa a menudo de ser como muy cursi, ¿no? En sus Ujú. películas, ¿no? Y eso que hay películas que no son para nada Spielbergianas cursis. Por ejemplo, la película de Múnich, a mí se Ujú. me hace una obra muy menospreciada dentro de su filmografía y la verdad yo no reconozco tanto a Spielberg en esa película más que en lo técnico, ¿no? Donde obviamente es una gran película, pero tiene temas complejos, ¿no? Y la Ujú. historia es compleja también, lo que está tratando de decir. Pero también vemos otras películas de Spielberg donde, pues, E.T., ¿no? O Encuentros cercanos del tercer tipo, hay como una melancolía, pero también los temas de las familias en estas películas y demás, pues hacen que lo tachen un poco de ser muy ingenuo. No sé tú qué piensas de si acusarías a Steven Spielberg de ser demasiado cursi, ingenuo. Fíjate que lo reflexionaba en otro episodio que hice sobre el color púrpura y la estaba espejeando tanto con la novela que leyó mi invitada como con el musical más reciente, ¿no? La versión cinematográfica del musical, porque también existe un musical per se. Eh, y sí, o sea, por ejemplo, hay una escena muy dura en la que el personaje Whoopi Goldberg va al funeral de su papá, que hay que recordar que en la novela y en la película la viola, ¿no? Y le pregunta a la nueva esposa, que es más joven todavía que la propia Whoopi Goldberg, y le dice cómo murió. Y entonces la chica de manera media, pues sí, entre cómica y media así como curiosa, le dice, bueno, murió encima, ¿no? Se me cayó encima. Y entonces, pues obviamente la imagen que dices, pues, es una imagen horrible, dices, ah, pues ya sé cómo murió, pero la manera en la que la filma Spielberg, pues podría ser en su momento fue para mucha gente de, no, es que trata algo tan duro de manera tan así, ¿no? Me pasaba también, por ejemplo, con el Imperio del Sol, ¿no? El tema de la bomba atómica, que yo decía, pues, ¿cómo puede embellecer la bomba atómica, ¿no? Eh, pero la vuelvo a ver y digo, no, es que funciona, o sea, la verdad es que funciona. Y bueno, regresando a los Fableman, que ya habías mencionado, es como esa parte final, ¿no? En la que el personaje Sammy, que es su alter ego en esa película, pues dice, bueno, es que o lo hice por esto o simplemente porque la película funcionaba, ¿no? Entonces, sí hay esa cursilería de Spielberg que a mí también de repente en momentos, por ejemplo en Bridge of Spies, también de repente medio me repele un poquito tanta Ujú. cursilería, pero también es lo que amamos. O sea, por ejemplo, Ready Player One, yo le hermano mucho con E.T. precisamente, que es de esas películas que es super cursi, a mí me encanta, creo que es mi película favorita de Spielberg. Bueno, siempre que veo una película favorita de Spielberg, una película de Spielberg siempre dice, es mi película favorita de Spielberg, porque la verdad es que es muy bueno. Pero la hermano mucho esta con E.T. precisamente, otra vez, y regresando a este tema también de los niños adultos, porque son jóvenes, que son la respuesta, y esa podría ser su cursilería, pero también es algo muy natural, enfrentándose a adultos, ¿no? Pero también por el otro lado, ya no solamente se están enfrentando totalmente a los adultos, como sí sucedería en E.T., en donde los planos están precisamente diseñados para que veamos la percepción de niñas y niños, sino que el adulto también es un poco la clave, porque es Halliday, ¿no? Un hombre que además también en esa escena final, pues dice, mantengo a mi niño cerca de mí, porque pues está con Ujú. el recuerdo de él como niño. Entonces, es interesante porque digamos que es como la versión ya adulta de E.T., ¿no? O sea, por así decirlo, como reflexionando eso y diciendo, bueno, al final el adulto tampoco es terrible y al final forma parte de esa clave. Y otra vez la reflexión del juego, ¿no? Porque finalmente él es un cineasta y como en ese último plano de los Fableman, en donde todavía se sigue divirtiendo con el chiste que le contó John Ford y todo eso, se sigue divirtiendo, o sea, para él el cine, y también por eso cuando uno lo escucha, pues de repente puede decir, bueno, Spielberg quizá está un poquito desconectado no creo que de la realidad, ¿no? Para nada estoy diciendo eso, pero pues sí vive en su mundo, pero su mundo es muy divertido, su mundo es de juego, y finalmente también es lo que nos comparte en su cine, por eso su cine es tan divertido, y es también a lo que apela en Ready Player One,
también a criticar si ese juego, y puede ser el cine otra vez, lo que hablábamos de Lucas y todo eso, ¿no será que ese juego, que es el cine, se ha vuelto aburrido precisamente, ¿no? Que es una de mis críticas a mucho del cine comercial, ¿no? Proveniente de los Estados Unidos. Ya ni siquiera es entretenido. O sea, ves esas películas y dices, en su hechura no es entretenida. ¿No podría ser un poquito más divertida una película que apela a hacer eso, ¿no? En su forma, ¿no? Claro, pero creo que también aquí hay una maldición que es la maldición del cinéfilo o el cinéfago, más bien yo lo llamo. Entre más vemos aquellos que nos gusta ver películas, no sé cuántas películas tú veas a la semana, por ejemplo, No pero tantas como tú, yo creo. yo siento que, digo, no cambia mi parecer de que una buena película, sostengo la hipótesis de que funciona para cualquier público, si es buena, si está bien construida, pero también sí creo que hay ciertos elementos de que si tú ves mucho cine e identificas la maquinaria, digamos, de una película contemporánea con alguna película clásica donde dices, ah, ya sé de dónde viene, se lo fusilaron todo, etcétera, etcétera, te rebaja el disfrute de esa película, ¿no? Mm. Un poco, hay veces, ¿no? Porque, por ejemplo, el cine de Tarantino, pues es puras referencias, ¿no? Y le debe a Brian De Palma muchísimo, hay referencias directas al cine de De Palma, pero de todos modos se sostienen por sí mismas, pero también de alguna manera veo las de Palma y al ver como que lo moderno, lo contemporáneo, pierde un poco ese impacto. Y siento que también eso es lo que pasa si yo quisiera ponerme como abogado del diablo con las remakes en live action de Disney, que por supuesto no apruebo y comparto el sentimiento de que me parece una movida muy cínica de un estudio que solo le quiere exprimir más jugo a sus propiedades, y por qué no ver las muy superiores versiones animadas de sus películas. Digo, no he visto la de Lilo y Stitch, pero estoy seguro con lo que he leído al respecto que es mucho mejor ver la original, que de por sí es una muy bonita película. Eh, si le preguntáramos a un niño qué preferiría ver, yo creo que preferiría ver lo nuevo. Lo que sus amigos están diciendo, oye, tienes que verla, está en el cine, oye, es con actores, pero tiene efectos CGI o tiene elementos más acordes a la generación que ellos están viviendo. Entonces, ellos, por supuesto, van a preferir una nueva versión porque va más acorde a lo que a lo mejor de manera condescendiente, pero les están presentando como algo nuevo. Y los seres humanos así somos débiles, nos vamos por lo nuevo, ¿no? ¿Por qué queremos un nuevo iPhone si nuestro iPhone todavía sirve, ¿no? ¿O por qué vamos al cine sabiendo que una película es mala? Pues porque el FOMO, ¿no? No queremos quedarnos fuera de la conversación. Entonces, creo que es parte de la naturaleza humana actuar así, aunque no siempre, pues, evidentemente es lo mejor, pero gente de mi generación y generaciones más atrás, yo platico y hay como un cinismo de, ah, ya no hay nada bueno ahorita, todo es porquería. Y yo así pensando, a ver, ok, si nos ponemos de esa forma, nunca se ha producido tanto cine como se produce hoy en día. Por pura lógica, debería haber más propuestas valiosas por el número de producciones que se han producido. Sí, hay películas buenas que son difícilmente conseguibles, ¿no? Hay películas que no llegan a salas comerciales en nuestro país, pero no quiere decir que no existan y que uno pueda decir que no hay nada bueno. Y aún hablando del cine comercial, mi película favorita de este año es Sinners, ¿no? Mm. Y no es una película original, de hecho, hasta me recuerda mucho al del Crepúsculo al Amanecer, ¿no? Esta subversión de drama, de crimen y luego los vampiros, pero es una película muy bien construida, muy bien hecha a nivel técnico, grandes actores y pues quiere decir que fue una excepción. No, hay otras películas igualmente comerciales que por ahí, yo por ejemplo soy muy fan de Dune, de las nuevas de Dune. Ujú. Me parecen como lo más irónico, porque pues Star Wars tiene muchísimo de Dune. George Lucas se fusiló muchísimas cosas de Dune, pero Dune tuvo la particularidad de estrenar de lo que yo pienso la peor película de David Lynch, que fue la versión ochentera que se filmó famosamente en México, de esa película que para mí es un desastre, pero lo que hizo Denis Villeneuve fue
utilizar pues los efectos de estos tiempos modernos y hacer que la historia sea mucho más coherente y cohesiva en su construcción. No sé cómo va a adaptar Dune Messiah a como una tercera parte en esta trilogía, pero la hizo muy emocionante, cosa que yo espero con muchas ansias, similar a lo que esperaba cuando era niño con Star Wars, ¿no? Entonces, me parece que eso es una obra, digamos, película de estudio de gran presupuesto, pero que aún así mantiene como ciertos elementos que, al menos para mí, me mantienen todavía sin caer en estos vicios de es que ya no hay nada bueno, ¿no? O ya no hay nada divertido, o ya todo es producto cínico hecho para... incluso vi la de Minecraft hace poco. No es buena película. No la estoy defendiendo porque no entiendo nada, me siento como un viejito totalmente, no entiendo como dicen, el lore de Minecraft, pero entiendo perfectamente por qué ha sido muy popular entre los que les gusta jugar Minecraft, ¿no? Entonces, yo trato de ser muy conciliador también entre las distintas generaciones y el cine que se produce. Evidentemente veo de todo, o sea, yo no discrimino, o sea, tú me puedes recomendar una película comedia romántica tonta y yo la puedo disfrutar igual. Yo siento que no hay malos géneros, solo malas películas pues ver películas desde los inicios del cine es algo valioso hasta lo más reciente, pero sí definitivamente veo en redes sociales que claramente es un lugar muy tóxico y todos nosotros deberíamos, siguiendo el ejemplo de Ready Player One, quizás salir a tocar pasto, salir con los amigos y vivir en el mundo real un rato, y no clavarnos en discusiones. Ahorita estoy yo justo viendo en mi feed, no sé si es mi algoritmo, seguramente el tuyo también, ahorita todo es Superman Sí. y todos son los de Snyder que odian esto y los de Gons que insultan a los que aman a Snyder, ¿no? Entonces estoy completamente harto porque son discusiones tan vacías, son recurrir a los insultos como si fuéramos niños de primaria en el recreo peleándonos. Y la verdad es que para mí eso no aporta nada a mi vida como cinéfilo, ¿sabes? O sea, a mí las discusiones son tener conversaciones reales, donde inclusive tú y yo podemos discrepar con alguna película que nos gustó o no nos gustó, pero es más interesante una película que genera esas discusiones a una película donde pues no tienes nada que decir, ¿no? O sea, aún si es buena, ¿no? Porque hay películas que se van a la segura, pero no te dejan esta conversación, pero las redes sociales, todo es tóxico. Entonces, también cada día me trato de alejar un poco. No sé qué pasaría si de veras existiera el Oasis, ¿no? La historia está situada en el 2045, es decir, faltan 20 años. Y si es una realidad que yo veo muy factible, ahora hablando de la tecnología de Elon Musk con sus chips que quieren insertar en nuestras cabezas, ¿no? Con esta cuestión de eliminar el aparato en sí, ¿no? El hardware y ya ser como parte también como biológico, orgánico, pero también artificial, ¿no? Y no me puedo yo imaginar tener esta conversación nada más viéndote con mi cerebro y hablándote. Qué miedo, ¿no? Hay mucha gente que diría, no, esto ya sería el fin, ¿no? El inicio de lo que sería algo como Terminator, ¿no? El gran miedo de que las máquinas se subleven y nos maten a todos, pero pues es una realidad que cada día se siente más cercana, ¿no? Sí, bueno, es que sí, obviamente metes muchos temas. Por ejemplo, digo, para arrancar por este más reciente que mencionas, eh, pues yo te conocía y no te conocía, ¿no? Porque te conocía por las redes, ¿no? Y te tenía ahí y simplemente, pues, y ahorita estamos grabando, ¿no? Y de todas Ujú. maneras no nos hemos visto físicamente, ¿no? Entonces, también esas son cosas que hemos normalizado y que de repente, pues sí, cuando uno piensa de más, dice, pues sí está como curioso, ¿no? Yo me refería un poco, sí, más a ese disfrute del tema de la forma. Y, por ejemplo, ahí otra vez aterrizo al tema de Ready Player One. La verdad es que es una película muy entretenida en la forma en la que está pues filmada y además creada, porque además es junto con Tintín, ¿no? La otra película animada o semi animada de Steven Spielberg, porque gran parte de la película está animada cuando es el mundo del Oasis, que por cierto, en la película, imagino que en el libro también, arranca en 2025, entonces, pues bueno, igual Ujú. y estamos en la creación del futuro Oasis, ¿no? Que pues sí, con todo lo que está sucediendo seguramente así es, pero por ejemplo, la escena de las carreras, ¿no? O sea, cómo está animada esta secuencia es muy entretenida, es muy divertida. También obviamente la batalla final también es muy divertida, en donde sale que si el Mechagodzilla, el gigante de hierro también está peleando por ahí. Toda la Ujú. secuencia que ya mencionabas del Hotel Overlook, que hace referencia a The Shining,
tan, pero tan bien recreada, ¿no? Y además le mete nuevos elementos porque pues está como en esta onda de, que además también juega con lo meta, ¿no? Porque nosotros sabemos qué son las gemelas, ¿no? Pero el personaje de H, pues no tiene ni idea de qué onda con las gemelas y por eso Ujú. va tras ellas, ¿no? Eh, y todos los juegos también que hay de montaje, cuando están de repente las conversaciones de los personajes virtuales, pero de repente juega Spielberg con ponernos los reales, ¿no? En estas llamadas, sobre todo pienso en el personaje de Sullivan, ¿no? De Nolan, este, Nolan, que además se llama Nolan, ¿no? Ujú. Que está hablando con Wade, pero no están ahí, pero también está jugando. A eso me refiero, o sea, Spielberg, algo que no olvida es la forma en la que tiene que filmar la película. Y pensaba un poco en eso a partir de, por ejemplo, o sea, nosotros, como tú lo dijiste, nosotros crecimos o sea, nos enamoramos de Star Wars antes de las precuelas, es decir, películas que no nos tocaron generacionalmente, pero nos resultaron muy entretenidas. Y crecimos con las películas de Disney, muchas películas que en su momento, pues que si Robin Hood, que si Blanca, o sea, películas ya después, pues también con las que se iban estrenando en nuestra época, que además nos tocó como esa época nueva, rica de Disney, pero, pero también crecimos con esas películas, ¿no? Ahora que está el tema Superman, pues acaban de reestrenar acá en Cineteca Nacional los cortos de los Fleischer, ¿no? Y uno los ve y dice, wow, o sea, han pasado casi 80 años de estos trabajos, o 80 años han pasado de estos trabajos, y se ven mucho mejor que yo nada más he visto los trailers de la nueva Superman, te juro que se ven, que son mucho mejor en visualmente que con la tecnología que tiene James Gunn para hacer este Superman, ¿no? Y regresamos, por ejemplo, al tema de Blancanieves, o sea, vi la más reciente Blancanieves, más allá de la narrativa, de cómo, de qué historia nos está contando, que no era lo más atractivo tampoco en la primera Blancanieves. La primera Blancanieves, que también la reestrenaron hace unos años por algún aniversario, por lo que hicieron, este, es una obra de arte, o sea, la ves en pantalla y dices, los fondos son muy bonitos, pintada a mano, es una obra de arte. Y de esta Blancanieves yo no me llevo ningún plano, más allá de la exigencia de, no, es que, ¿para qué? No, o sea, simplemente no me acuerdo de alguna escena así que me impactara, ¿no? Y por ejemplo, eso lo llevo también un poco al tema de Ready Player One, en donde justamente te dice, no sigas las reglas, ¿no? Y te digo, de repente pareciera que me piso los talones un poco con esto, pero es un poquito como lo que sucede con la reflexión de la educación del arte, ¿no? O sea, yo doy clases de apreciación cinematográfica. Con mis niños, de repente lo pensaba y les digo, pues es que deben hacerlo así. Y de repente dije, ¿deben hacerlo así? O sea, en realidad les estoy diciendo cómo hacer películas o mejor que ellos exploren, que ellos jueguen, que es el tema a través de Ready Player One, ¿no? El no sigas las reglas, el juego, o sea, creo que el cine, y en los inicios del cine, yo soy historiador, en los inicios del cine uno ve que la gente se divertía haciendo películas. Yo he mostrado películas de Buster Keaton a mis niñas y niños y les agrada. Conectan de inmediato con Buster Keaton por todas las secuencias de acción que hay. Y ahí está mucho fuera de si es la tecnología o no. Entiendo lo que mencionas de que pues sí nos resulta atractivo, lo sé totalmente, pero hay muchas cosas que van más allá de eso. Y un ejemplo, pues muy claro es David Lynch, ¿no? Que lo mencionas como uno de tus héroes, lo que hace con Twin Peaks, ¿no? O sea, algo totalmente Ujú. inesperado, que es totalmente fuera distinto a lo que hizo en las primeras dos temporadas y inclusive también la película, ¿no? Firewalk with Me, que también es una película que es muy diferente a lo que plantea o a la forma en la que está las primeras dos temporadas. Y en la tercera, Twin Peaks, pues hace otra cosa, ¿no? Y totalmente inesperada. Y en su cine, pues su cine a algunos pues los repele porque eso así como de, ¿qué es esto, no? ¿Cuál es la explicación lógica detrás de eso? Y pues era nada más alguien que le gustaba jugar, ¿no? Y Lynch justamente juega con eso. No por nada tampoco Spielberg lo usa para interpretar a John Ford en aquella escena final de The Fableman, ¿no? Entonces, y aquí Spielberg pues nos muestra eso. O sea, Spielberg hace cine comercial, ¿no? Cine comercial, pero lo filma bien y sí tenemos muchas escenas de muchas de sus películas, que ese es mi reclamo un poquito de... Y creo que también es un poco la reflexión de la propia Ready Player One, ¿no?
que hemos olvidado ese juego. O sea, no se trata de hacer solamente una película de Superman. El personaje es popular, la gente va a ir a verlo. Pero puedes hacer una película que además resulte interesante visualmente en su forma, en cómo está construida. Este, no sé, digo, igual aquí, ya que estamos hablando de Superman, en Batman v Superman, me gusta esa idea de que estamos viendo a nivel de piso a Bruce Wayne, viendo todo lo que sucede fuera y lejos de su óptica, porque pues es el tipo de a pie, ¿no? Que esa perspectiva me pareció interesante, ¿no? Más allá de que la película puede tener sus temas también, pero ese tipo de regalitos me gustan, ¿no? Como esas otras ideas. Mira, mencionas muchas cosas y yo también doy clases. Y justamente también tengo una materia de apreciación cinematográfica, pero también he dado clases de historia del cine, de guionismo, que aquí es donde quiero yo como enfocarme también porque me parece como un tema y más para el cine mexicano. Yo siempre he pensado y lo seguiré diciendo que hay mucho talento en México para hacer cine, pero nos falta una verdadera escuela de guionismo. Eh, yo no soy partidario de ser únicamente como tallerista, así como de decirle a los chicos, expláyense lo que venga en su cabeza. Yo sí soy alguien que piensa que la estructura o la base es importante. Hay que aprender las reglas antes de romperlas. Entonces, a mí me gusta enseñar de Robert McKee, de Sid Field, del Save the Cat, todas estas fórmulas que a lo mejor son fórmulas para un tipo de cine comercial que no se ajusta necesariamente a la visión de alguien que no quiere hacer algo comercial, pero más sin embargo son fórmulas que funcionan y han funcionado por más de 100 años. Entonces, si alguien quiere entrarle al cine y articular una idea que puede ser un relato personal, ¿no? O sea, quiero hacer una película sobre mi familia y cómo me sentía yo con mi familia, aterrizándolo con Spielberg y The Fablemans, ¿no? Spielberg no hizo el guión de The Fablemans, pero debió haber estado muy involucrado con el guionista de The Fablemans, ¿no? Para contarlo, pero inclusive Spielberg sazonó mucho su propia historia. Creo que ni siquiera tenía una novia cuando pasaba la secuencia de la novia que era súper cristiana, ¿no? Entonces son elementos como muy divertidos porque tienes a un cineasta que sabe precisamente cómo hacer una película y no quedarte en la anécdota de esta era mi familia, ¿no? Y creo yo que es muy importante enseñar eso. Y si ya lo quieren articular de una forma que no siga los elementos clásicos aristotélicos, ¿no? De los tres actos, el clímax, la resolución, etcétera. Si tú quieres hacer una obra experimental, ok, está perfecto. Juega con la forma como quieras, pero primero aprende cómo hacerla, ¿no? Entonces creo que Spielberg, algo que domina muy bien, a pesar de que él realmente ha sido guionista de muy pocos proyectos, creo que uno de ellos, de la excepción, es justo Inteligencia Artificial, donde ahí viene acreditado como guionista, pero en general sabe trabajar con guionistas que son muy buenos en estructurar historias que también son como, yo los veo como manecillas de un reloj, ¿no? Tiene el mecanismo de un reloj donde uno dice, claro, tiene sentido. Una película también que no será una de sus más celebradas, pero a mí me parece muy buena por el ritmo que tiene, es Atrápame si puedes, con Ujú, ujú. Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Es una película de un ritmo que tú la pones y la ves de principio a fin. Hay otras películas de Spielberg con un ritmo un poco más pesado. A mí Lincoln, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo verla, se me hace muy aburrida, muy seca. Pero Catch Me If You Can es muy vibrante, ¿no? Y no solo con el personaje de Leonardo DiCaprio, que pues es un joven que estafador, ¿no? Pues seguimos su historia y seguimos también a Tom Hanks, quien lo está persiguiendo. Pero el ritmo es muy bueno y yo es lo que también quiero como tratar como de empapar a aquellos que les gusta el cine, ¿no? O sea, no, las historias las vemos como objetos de disfrute. El cine es un medio de entretenimiento principalmente, ¿no? Rara es la persona que yo me he encontrado que busca únicamente la reflexión o ver solo obras que sean como más de educación o de activismo, los documentales, por ejemplo, Triste Realidad. Muy poca gente ve documentales. Y los documentales que sí han logrado conectar con el público generalmente son por el morbo, por ejemplo, las historias de True Crime, ¿no? Que son muy populares en Netflix. Pero si yo te dijera, te voy a mostrar una película sobre un entorno rural donde en realidad
entre comillas, no pasa nada, pues la gente automáticamente dice, esto es algo aburrido, ¿no? También constantemente hacemos estos prejuicios, que creo que también es un tema mucho más grande, que tiene que ver mucho con la mercadotecnia misma de la película. Ahorita estoy viendo Superman, que la voy a ver el fin de semana, pero no le traigo muchas ganas porque yo no soy fan del personaje. Nunca Superman me ha gustado, pero Batman, soy el fan número uno de Batman. Me encanta Batman, aún en las peores películas. Pero es muy interesante ver cómo un tráiler, a veces hasta un teaser trailer de menos de 30 segundos, genera esta provocación en el público donde, oye, se ve bien chafa esa toma. Una Ujú. toma de 10 segundos donde para ti la consideras menor y dicen, esta película parece hecha por los de CW, ¿no? Todas esas series de la Arrowverse donde todo se ve como, pues, muy barato, obviamente. Y yo digo, ¿cómo puedes tú generar o tener ese sesgo antes de sentarte a ver la película completa? ¿No? A mí me parece frustrante que muchas de las discusiones o de las charlas que hay en torno a una película a menudo giran alrededor de gente que no la ha visto, ¿no? Que me parece así como, oye, primero ve la película antes de venir a decirme si es buena o mala o que no te gustó o no te gustó. Pero también son los tiempos que vivimos, ¿no? La gente prefiere consumir un fragmento y generar un juicio completo de una obra que no ha visto antes de consumirla, que me parece muy triste. Y también le digo a los chavos, si ustedes quieren aprender de cine, salgan de sus zonas de confort. O sea, si a ustedes les encanta la comedia y solo ven comedia, intenten ver un drama. Yo me he dado cuenta que mucha gente, y me sorprende, a veces hasta digo, espero que no se den cuenta que los estoy juzgando. ¿Cuánta gente joven me dice que no les gustan las películas de horror? Es que no me gusta sentir eso en el cine. Y digo, ok, está bien, pero yo te recomiendo algo. Ve una película de horror en tu casa con la luz prendida, con el volumen bajito, o si quieres hasta en silencio, si quieres para que no te dé miedo, pero analiza la construcción de esa película de horror y empieza a entender la obra desde términos de construcción, términos narrativos. No que te dé miedo o te dé miedo, porque es efectiva esa película. Y si empiezas a ver distintas películas de otros tiempos, de otros países, vas a aprender tú a generar o a gestionar obras porque tú ya tienes un conocimiento desde el punto de vista de la narrativa de la misma. Entonces también hacer que salgan de su zona de confort es bien difícil. Y digo, ya para no extenderme tanto, también yo lo que les digo también, hacer cine es importantísimo, leer cine. Si tú te metes a leer sobre guionismo, sobre la teoría del autor y demás, a veces aprendes mucho más que viendo 500 películas al año, ¿eh? O sea, y te lo digo yo, que luego sí veo 500 películas al año. Leyendo libros también te educa muchísimo si es que eres alguien que quiere ser creador, porque además hay tantos sueños de ser directores. Yo nunca la realización fue algo que a mí en lo personal me llamó la atención porque sé lo que conlleva y es un proceso muy estresante, muy largo y frustrante. Pero yo le aplaudo a cualquier joven que me diga, mi sueño es dirigir una película. No me importa si estás haciendo un churro o estás haciendo la gran obra de arte del siglo XXI. O sea, lo importante es que te estás exponiendo porque estás tomando la decisión de hacer algo. Y para mí eso es valioso, pero es muy difícil sacar a los jóvenes de estos vicios que también tienen, y es algo social y generacional, ¿no? Pero ya me extendí mucho, perdón. No, no, no. Mira, me encanta porque este episodio, querido Román, nos ha llevado como la propia aventura de Ready Player One, ¿no? Por caminos insospechados, porque justamente así es como van resolviendo los distintos, las distintas claves para llegar a las tres llaves, ¿no? El camino menos común es precisamente ese. Y a partir de lo que mencionas, pues justamente como dice el personaje Halliday, ¿no? O sea, no se trata de ganar sino de jugar, ¿no? En este tema de la realización, ¿no? O sea, ya sea lo que vayas a hacer, también diviértete. Y mira, quiero regresar un poco al tema que mencionabas de lo del juego y, a ver, y justamente así también lo manejo con mis niños y niñas, ¿eh? O sea, cuando ustedes, y es la propia reflexión de Ready Player One, en el reto final, o sea, para aprender a jugar, pues tienes reglas, ¿no? O sea, a ver, el juego es así, te tienes que ir para acá y no sé qué. Pero si te quieres divertir más,
pues entonces ya sabiendo muy bien el juego, pensemos por ejemplo en el ajedrez, pues entonces como que dices, ¿cómo puedo saltarme esto? ¿Cómo puedo hacer de manera más creativa eso? Que es el easter egg del reto final de la película de Ready Player One, en donde justamente tienen que descubrir esa otra cosa que no es precisamente ganar, sino es llegar a ese otro sitio, pero con el conocimiento de cómo jugar, ¿no? O sea, si el personaje de Wade no fuera muy bueno en lo que hace, pues precisamente no lograría esa consecución de los objetivos y llegar al final que nos va mostrando la película. Sí, pero al final es juego, es divertimento, ¿no? Y esa es la reflexión a la que nos quiere llevar Spielberg, y también justamente, de escapemos de estos vicios y recuperemos eso, lo que nos hace divertirnos, ¿no? Y también cuando uno va volviendo a ver estas películas, pues es así de, bueno, pues ¿por qué juzgo tanto? O sea, pues sí, todas estas discusiones de los fanatismos tóxicos es que esto no me parece, pues diviértete, ¿no? O sea, o yo aquí, a mí que me gusta el fútbol, de repente es en serio, te estás queriendo romper el hocico con alguien porque están discutiendo de algo que es eminentemente y elementalmente un juego, ¿no? Es Mm. interesante. Y pues nada, por todos estos caminos nos llevó Ready Player One. Algo con lo que quieras cerrar, querido Román, de verdad te agradezco mucho porque pues sí, este podcast, este guión se salió Sí, de sí. la regla que había estipulada, pero pues justamente es lo que provoca una película que por fuera, así como el cine de terror mencionabas, como la cebolla de Shrek, por fuera es una película de terror, pero por fuera es una película de entretenimiento, pero cuando la vas analizando hay mucha más profundidad que lo que está en la superficie. Claro. Y ya digo, por último, nada más como cerrando, para aquellos que no han visto Ready Player One, que digo, se me haría extraño que estuvieran escuchando este podcast si no la hayan visto, pero si no la han visto aún, eh, se las recomiendo mucho, no solo por todo lo que ya hemos hablado, sino porque es una película que creo que verdaderamente sí se queda, digo, no al grado de, por ejemplo, de BFG, de Ujú. esta del gigante que hizo Spielberg, que no me pareció mala tampoco, pero inferior a esta. Pero a diferencia, por ejemplo, de otro director de la misma generación, Robert Zemeckis, que se perdió ante todo esto del cine digital y el motion capture y obras que rayan en lo lamentable, otras obras quizás interesantes, pero que nunca retomó la magia de la trilogía de Volver al Futuro, de obras como Forrest Gump, por ejemplo, que, que sí dejaron como su huella, su marca en la cultura popular. Creo que Steven Spielberg sigue haciendo un tipo de cine valioso y digo, podríamos hasta cuestionar el impacto de sus últimas películas que de ninguna forma han sido muy taquilleras. El documental, el musical de West Side Story, por ejemplo, pues se estrenó en pandemia, pero pues pasó sin pena ni gloria. Y pues bueno, también eh, esta Ready Player One, no recuerdo cuánto recaudó, pero pues toda discusión que he escuchado acerca de una secuela, pues se ha disipado. No sé si alguna vez se hará realidad de hacer Ready Player 2, pero tampoco sería necesario, ¿no? Yo creo que se sostiene muy bien y pues como mencionas de ese final, que creo que engloba la tesis de la película perfectamente, de disfrutar el juego y no el objetivo, ese juego, no creo que sea coincidencia que se llama Aventura o Adventure, ese Mm, clásico juego de Atari que juegan, pues es disfrutar la aventura al máximo y digo, hablando también de disfrutar la aventura que es la vida, ¿no? Entonces, es una película que creo que está disponible en Max, no lo sé, sí, porque sí. luego, si la pueden ver en Max, yo también soy, y podrán verlo aquí atrás de mí, soy muy ñoño, yo todavía colecciono medios físicos, entonces para mí Blu-rays, 4K, aún DVDs todavía es lo mío. De hecho, yo la pongo muy seguido para probar mi sistema Surround, porque el disco de Ready Player One en 4K es asombroso a nivel visual y de audio. De verdad, si tienen ustedes en casa un sistema de sonido surround potente,
esa carrera que mencionabas antes, Enrique, es Eh, espectacular. El rugido del motor, cuando aparece el T-Rex o King Kong y todo, de verdad tu casa vibra y me parece como un disco que también uso como demo para probar el audio. Entonces, pues, si la pueden adquirir, adquiéranla. Si no pueden adquirirla, pues véanla en Max antes de que a alguien se le ocurra quitarlas, porque también eso es algo que a mí siempre me choca de ver cosas en streaming, porque un día la ves y al otro día, pues, pum, ya te la quitaron, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más cerrando, me parece una muy buena película y otra vez, gracias por invitarme. No, pues gracias a ti, querido Román, porque la verdad, como ya lo hemos reflexionado, es una película que da mucho. Yo, por ejemplo, no querría sacar algo que también considero que es corazón de la película, pero ya cerrando, que es el de la amistad y que lo mencionas, ¿no? O sea, este tema de vivirlo, pero la película está reiteradamente mencionando eso. Ese es el reto, o esa es la reflexión final que el propio Halliday hace sobre la película, ¿no? Cuando se le acerca el otro personaje, interpretado por Simon Pegg, que le dice, bueno, es que tú al personaje de Wade, descubriste que la clave era la chica y dice, no, la clave eras tú, ¿no? Porque Halliday se quedó con esa cosa de que pues perdió a su amistad, a su mejor amigo, ¿no? Eh, Ujú, y que es esa reflexión. Al final, digo, la película creo que también como que entrenó queriéndose pisar los talones o los callos, tanto el libro, no sé si eso sea del libro, pero de la película dice, bueno, limitamos el oasis a 2 días a la semana, ¿no? O sea, sí, mm, porque bien podrían haberlo destruido, así como, no sé, en la película de Hair, ¿no? Que la inteligencia artificial se autodestruye para liberar a los seres humanos de ello, ¿no? Este, aquí como que no lo hace del todo, pero bueno, dice, sí lo limitamos, ¿no? Que es interesante, o sea, y con toda esta saturación que tenemos de estímulos a todo momento, pues sí, o sea, obviamente nos encanta el cine, obviamente nos encanta, a mí me gusta la música, me encanta el fútbol, me encanta, tengo muchos vicios, ¿no? Pero la idea no es de escapar de ellos, sino simplemente no olvidarnos de que está eso otro, que al final también como se dice como dice la película, ¿no? O sea, finalmente la realidad es real, ¿no? Eso es lo que le dice ujú, Halliday a Wade, ¿no? O sea, la realidad es lo único que es real, ¿no? Y además, pues esa realidad es la que enriquece y la que crea o de la que nacen todas estas cosas. A mí nunca me gusta esa frase de que el cine es más grande que la vida, porque yo digo, no, a ver, la vida es la que enriquece al cine, ¿no? Y finalmente eso es lo que hace la vida. La vida es la que provoca la influencia en la música, o sea, de ahí se enriquece todo el arte y todo lo que somos, ¿no? Entonces, pues nada, una película que nos llevó por muchos caminos, querido Román. Oye, pues ¿dónde te pueden seguir? Danos también información de Documenta, que ya viene próximamente y que están calentando. Bueno, ya conociendo las dinámicas de los festivales, pues nada más es ir ajustando y tratando de que todo vaya en el camino que debe ser, querido Román. Sí, ya prácticamente falta menos de un mes. Estamos ahorita nada más en los últimos detalles de esta edición que nos emociona mucho. A mí me pueden encontrar en la X. Todavía me cuesta trabajo decir la X. Para mí es Twitter y siempre será Twitter. Estoy ahí con marcador 00, pero pues también ando en Instagram. Como Román-Rangel, y pues invitarlos a todos también, pues ahí si andan en Querétaro, si no andan en Querétaro, también vamos a tener una pequeña muestra, una curaduría que armamos en la plataforma de nuestro Cine MX, donde pues la pueden ver en cualquier parte de la República Mexicana y pueden ver también grandes documentales. Y sigan las redes de Documenta MX porque pues sí tenemos grandes películas, grandes invitados. Este año también va a ser una edición muy especial para nosotros porque tenemos invitados que ahorita no puedo compartir, pero pues, vamos a revelarlo en un par de semanas. Pero pues ahí me pueden encontrar también si quieren escribirme a través de Documenta, yo con mucho gusto. Pues mucho éxito, Román. Salirse de la regla es hacer un festival de cine documental. Entonces, Uy, sí. apoyamos mucho eso y bueno, desde acá cuenta con todo lo que necesites de ello. Este podcast arranca con una cápsula que tiene su versión en TikTok. Necesitamos más gente que haga TikToks como tú, así que en algún momento... Me han tratado de eh, convencer de unirme a TikTok y me sigo rehusando. es que Pero pues al final es como dices, es nada más una plataforma, el contenido es el que le da
le da forma y sí hay cosas interesantes. Y hoy es TikTok, mañana va a ser Substack, pasado mañana va a ser. O sea, al final la plataforma es como el Oasis, ¿no? O sea, es lo menos interesante, ¿no? Te agradezco mucho, querido Román, mucho éxito como siempre y gracias por estar en este episodio. Gracias a ti. Yo soy Enrique Figuerona, ya nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. No se pierdan por ahí en el Oasis, abran los ojos y sientan cómo la realidad es precisamente lo único real. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.